Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tenderemos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org. Buenas, estimada audiencia, estimados oyentes. En este caso, el podcast de Enlace Iberoamericano, perteneciente a la Radio Mercosur de Prensa Mercosur, va a tener un prólogo porque en el Día de Europa, este jueves, día que representa una ocasión para reflexionar acerca de este proyecto político en que nos hemos embarcado los europeos y que también pueda servir de reflejo a nuestra fraternal comunidad de países de Mercosur y latinoamericanos, pues en este día quisiera anticiparles que vamos a tener un mensaje del presidente de la Fundación Euroamérica, don Ramón Jáuregui Atondo. Don Ramón Jáuregui es un político de gran alcance y en el podcast pueden ustedes leer su currículum en el texto del podcast. Solo señalarles que esta Fundación Euroamérica es una organización plural, independiente y sin ánimo de lucro, cuyo objetivo principal es estimular la cooperación y el entendimiento entre las instituciones, empresas y personalidades tanto latinoamericanas como europeas y, según señala en sus redes sociales, fomentaría las relaciones entre Europa y América, especialmente desde el ámbito, llamémosle más, particular y privado, porque para esas otras relaciones existen varias instituciones. Por lo tanto, hoy es un día especial para nuestro Enlace Iberoamericano, porque don Ramón Jáuregui, sin duda, desde la presidencia, encarna lo que es el iberoamericanismo. Muchas gracias a don Ramón y a sus colaboradores por la atención en este día tan señalado. A su disposición. Gracias. Celebramos el Día de Europa porque Europa es un gran logro histórico, una unión supranacional como nadie ha hecho en el mundo. Una unión sobre la diversidad histórica, cultural, lingüística de 27 países distintos. Una unión para afrontar un futuro que solo podemos hacer juntos. Todos los estados son demasiado pequeños para enfrentarse a un mundo adverso, hostil. Un mundo demasiado bélico, demasiado desordenado, demasiado multipolar. Celebramos el Día de Europa porque tenemos que seguir construyendo esa unidad, porque tenemos que elevar nuevas plantas de ese bello edificio. Una de ellas es la relación con América Latina, una alianza estratégica, una alianza basada en acuerdos comerciales y de inversión, una alianza de socios y amigos leales ante un mundo que juntos queremos construir mejor. En ese sentido, no puedo sino lamentar que todavía no hayamos logrado firmar el acuerdo Unión Europea-Mercosur y creo que tenemos sinceramente más responsabilidad los europeos que los países de Mercosur. Desde la Fundación Euroamérica hago votos por lograr que ese acuerdo se produzca pronto y por hacer fuerte esa relación y esa alianza estratégica entre Europa y América Latina. Hola, muy buenos, querida audiencia, muy buenas desde esta otra orilla europea, desde mi Españita. Y cuando digo mi Españita no quiero en ningún caso incomodar a nadie, sino simplemente que nuestra proporción de metros cuadrados y de geografía frente al enorme campo de nuestros fraternales países iberoamericanos pues es pequeñito, ¿no? Pero aún así hoy tenemos un día muy especial porque celebramos el Día de Europa en esta otra orilla.
Y tanto este Día de Europa, que es el 9 de mayo, debe esa tamaña celebración pues a unas declaraciones que hizo una persona conocida aquí, que es Schuman. El origen de esas declaraciones de Schuman pues también se considera el origen de la Unión Europea, y lo que intentaba decirnos este hombre a los europeos era que deberíamos empezar a compartir más cosas, sobre todo entre las dos grandes potencias que había entonces, que eran Francia y Alemania. Después vino otra persona también muy importante, Jean Monnet, un francés, ministro de Exteriores, en los cuales comentaba que si los dos países más poderosos europeos compartían los recursos más fundamentales, sobre todo el carbón y el acero, pues esta cooperación y compartir producción parece que podría evitar guerras en un futuro. Por lo tanto, se sembraron el camino de la cooperación y de la colaboración. En este día, por lo tanto, de 9 de mayo, de esta celebración del Día de Europa, tendremos mensajes importantes y los pasaremos a conocer de nuestra fundación, que cumple este año 25 años, la Fundación Euroamericana, que nos vincula desde hace tiempo con gran acierto. También vamos a tratar en el día de hoy, independientemente de esta celebración del Día de Europa, el Festival Centroamérica Cuenta, que se celebra en Panamá, y para ello ese gran encuentro de literatura y de letras iberoamericanas, Centroamérica Cuenta, que ya hablaremos de este festival con nuestro invitado, pues vamos a hablar de Panamá, que nuestro invitado es panameño, como lugar de encuentro de esa historia y literatura iberoamericana. Nuestro invitado es Guidilberto para los amigos, Guidilberto Ureña, de origen, apellidos según cuentan, vasco. Él nos lo explicará. Nuestro invitado es licenciado en Filosofía e Historia, promotor cultural en Panamá, es fundador de un círculo de lectura interesante y experto en literatura e historia del Holocausto. También lleva más de 3 décadas de docente en Panamá City. Gracias por acompañarnos, Guidilberto, Guidi. Y como saben nuestros oyentes, nuestra audiencia, pues solemos hablar con nuestros corresponsales para que nos comenten cuestiones del lugar, si lo estiman pertinente, del lugar donde se encuentran, y señalar que este Día de Europa debe de ir para todos, para los de allá, también para la integración latinoamericana y sobre todo del Mercosur. Este Día de Europa, repito, tiene que ir más allá del simbolismo. Teníamos que ser siempre una ocasión para reflexionar, y así lo haremos probablemente en nuestro programa hermano Enlace Sudamericano, que se emite unas horas más tarde, donde tiene lugar esa cabida de la integración sudamericana, ¿no?, a través del Mercosur y otros proyectos que hay de integración. Pues deberíamos de reflexionar que un proyecto político que deben de embarcarse todos, europeos y sudamericanos, que es un proyecto de integración que supone, en el caso de Europa, pues un éxito importante tanto en el desarrollo económico como en la moneda, como en la paz. Y hoy tiene unos retos importantes con lo que está ocurriendo en los países del este. Pero yo, para terminar esta introducción desde Españita, como corresponsal también que soy de esta zona, de esta orilla, pues que la aventura europea debe de ser útil también a lo que puede suponer la integración del Mercosur y Sudamericana. Y debe servir, pues en algunos casos, porque vamos un poquito más avanzados en la integración, pues que aprendan de nuestros errores, esencialmente. Y que quisiera hacer mías unas palabras del ex canciller alemán Helmut Schmidt, que pronunció hace algunos años, pero creo que para nosotros y para nuestros hermanos latinoamericanos están de enorme actualidad. Y dice, comillas, si permitiéramos que la Unión Europea se atrofiara e incluso fracasara, el noble comienzo quedaría reducido a poco más que un tema interesante para futuros historiadores. Para nosotros, los ciudadanos que ahora habitamos Europa, y para nuestros descendientes, esta decadencia comporta una tragedia, a saber, la pérdida definitiva de nuestra autodeterminación, más importantes que todos los tratados, señala Helmut Schmidt. Más importantes que todos los acuerdos y sus artículos son la cordura y la fidelidad a los principios, la lealtad a las ideas que fundaron la Unión Europea y el liderazgo con el ejemplo. Pues yo
quiero decirles que estas palabras también sirvan a nuestros hermanos en nuestro enlace iberoamericano y también en el sudamericano. Tender puentes de esta Europa y también entre ellos. En ese lenguaje de integridad creo que finalizo diciendo que ojalá la idea del Día de Europa se traslade también al Día de América, de Latinoamérica, de Mercosur. Pues tenemos a nuestros representantes aquí. Voy a pasar a ceder la palabra a nuestro Carlos Castañeda desde Colombia. Siempre astuto y hábil, se conecta desde cualquier lugar de su querida Bogotá. ¿Dónde está el hombre más rápido del país de las mariposas amarillas que él señala? Ese país que es el más bello del mundo, sin lugar a dudas, y me enfrento al que me niegue esta mayor. Dígame, don Carlos, ¿qué comenta usted desde el país de las mariposas amarillas? ¿Qué diría usted? Señale, ¿quién lo dijo eso? Que no me acuerdo. Claro, lo dijo muy buenos días todavía aquí en Colombia, Javi. En Colombia son las 11 de la mañana, 8 minutos. Y un abrazo para todos, al invitado, a Manuel, a Gilson, a Romna y a usted en especial que conduce este programa. El país de las mariposas amarillas lo dijo nada menos y nada más que nuestro premio Nobel de literatura Gabriel García Márquez, conocido cariñosamente como el Gran Gabo, que ya se nos fue Gabo. Colombia pues es un país maravilloso, un clima espectacular, con una gente también maravillosa. Los hay malos. Bueno, Colombia ha tenido durante 70 años una lucha entre nosotros mismos, una lucha sin fin, una lucha que en realidad no sé por qué, lucha de poderes, lucha de bandos, lucha política, lucha por esa fama que tenemos los colombianos de exportar esa droga, permítame la expresión, nunca la utilizo, pero esa droga maldita que corroe a la juventud en el mundo. Javi, un gran abrazo para todos. Le tengo una noticia de Colombia, una noticia buena, hace hilo con lo que estamos hablando en este momento de la situación que siempre Colombia enfrenta, de las guerrillas y del enfrentamiento. Dice que la delegación del gobierno de Colombia, en el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, recordemos que es el ELN en su sigla, informó que hará los esfuerzos necesarios para que la guerrilla retome el compromiso de abandonar las prácticas de ese secuestro. Imagínense, aún todavía ellos están, esa guerrilla, haciendo esa práctica de retener a los seres humanos, retención muchas veces que son a nivel económico, retención muchas veces que son a nivel político. Entonces el gobierno está haciendo esos esfuerzos para que en Venezuela, que se lleva esa mesa de concertación con el Ejército de Liberación Nacional, se sienten nuevamente con la delegación de Colombia y que se pongan de acuerdo para que dejen esas prácticas del secuestro. Esta es una buena noticia. La paz hay que intentarla una y millones de veces. La paz es mejor que estar enfrentados con las armas y estar enfrentados y que haya muertos y que haya heridos y que haya niños y que haya madres y que haya unas familias desbaratadas. Javi, pasó Colombia. Pues muchas gracias, Carlos, y tus intenciones, tus deseos e intenciones se conviertan en realidad cuanto antes. Y tenemos a Roma desde Guayaquil, la ciudad que le llaman la perla del Pacífico. En fin, ella es una gran poetisa y literaria, como estamos hablando de la literatura e historia de Panamá con ese encuentro de Centroamérica cuenta, pues nos acompaña. Seguro que ella sabe el homenaje que le están haciendo a una fémina importante y sobre todo nos contará cosas de su querido Ecuador. Dígame, Roma, cuando usted desee alguna cuestión que nos pueda ser de relevancia e interés.
Hola, ¿cómo les va? Bueno, así mismo como en Colombia tenemos el mismo horario, 11 y 12 del día, así que saludos a todos los corresponsales, a nuestro invitado. Sí, interesante, quisiera ya comenzar cuando lo tengamos, pues al señor Ureña, porque yo tuve la oportunidad de ir en febrero de este año como embajadora de la paz a tener una investidura allá. Bueno, no pude viajar por algunas razones, así que contenta de que pueda estar él y poderle preguntar muchas cosas sobre la cultura y el arte, ¿no? Ecuador, como siempre, estamos queriendo mejorar. Aparentemente hay una calma con todo lo que ha pasado de las mafias y la delincuencia normal, que se puede decir que son los raterillos, como les decimos acá. Queremos avanzar, queremos creer que este gobierno está haciendo lo mejor, queremos apoyarlo, porque eso nos toca como ciudadanos responsables y como generadores de paz, como queriendo sacar adelante un país que está en agonía y que necesita de muchas leyes, de mucho apoyo, de muchos cambios radicales en constitución, con asambleístas que no aportan nada, que viven peleando, inventando juicios políticos. Entonces creo que queremos salir de esa agonía en todo el sentido de la palabra, ¿no? De gente indeseable que está al frente de organismos. Los estamos limpiando. Aparentemente eso se está haciendo, así que como ciudadano, como ecuatoriana, como parte de este país, pues es lo que queremos, que mejoren, y asimismo todos los países, como estaba diciendo Carlos. Nuestros países son maravillosos, son únicos, que cae una semilla en donde sea y crece una flor, crece una fruta. Entonces quienes nos están liderando nos hacen mucho daño y como ciudadanos eso queremos, mejorar. Así que avancemos con la entrevista y bienvenidos a los invitados. Pues gracias a ti, Roma Moreira, por tu sensibilidad siempre y tu buen análisis, con ánimo constructivo. Espero que tú, que sabes de literatura, y tú me ayudarás a hacerle mejores preguntas a nuestro invitado. También tenemos desde México, lindo y querido, desde la zona veracruzana con mejor climatología, entre las 5 zonas de mejor climatología y mejor café en altitud, a don Manuel Trovajo, que no sé si querrá señalarnos alguna cuestión de esa zona, porque en el Día de Europa pues puede también comentarnos algo, pero también es un hombre que pertenece a la UNESCO y sabe mucho lo que son las ciudades mágicas y los pueblos mágicos. Yo creo que Panamá puede que sea, y no sé si tiene en Panamá él algún pueblo mágico elegido o escogido, pero merece la pena, ¿no? Dígame, don Manuel Trovajo, si puede hablarme de algo de esto, o de lo que quiera. Pues muy buenos días a todos. Aquí son las 10:15 de la mañana, una hora menos que allá en Colombia. Bueno, solo comentar que aquí llevamos una semana con un calor infernal, ¿no? Mira que hay lugares aquí de Veracruz y de la parte del norte, de Coahuila y de la parte de Nuevo León, pues de 50 a 52 grados, ¿no? Es como dicen a muchos vídeos que manda la gente, que se fríen los huevos en la sartén poniéndolas en el suelo, en el asfalto, ¿no? Y es impresionante. Y aquí en el caso de donde resido, aquí en Coatepec, que siempre es de los mejores climas, de los 10, de los mejores climas del mundo, también tenemos un calor impresionante. Nunca había visto yo 40, 37, 39 grados aquí, jamás, ¿no? Y sí, llevamos una semana que es impresionante el calor que está haciendo. Espero. El problema, pues, sobre todo la gente de avanzada edad, es el problema que tiene tanto la respiración como muchos problemas que ya tienen de salud. Pues este calor está, pues, diríamos, matando, ¿no?, a mucha gente mayor, porque no aguanta estos calores, no solo del día, sino de la noche. Menos mal que acá, en el caso de Coatepec, la noche refresca, pero los lugares donde hace muchísimo calor, la noche pues puede bajar 5 o 10 grados, entonces dormir, pues no sé, a 40 o 35 grados es un
una auténtica barbaridad. Y en el caso del invitado especial, bueno, saludo aquí a todos, ¿no? A Carlos, aquí a Roma, aquí a Javier, a Jason, y aquí al invitado también, ¿no? En el caso de Panamá, pues lógicamente tiene ciertos lugares que son patrimonio de la humanidad, ¿no? En el caso de Panamá. Sé que acaban de ser las elecciones allá en Panamá, y bueno, pues esperemos que se quiere otra vez intentar recuperar todos los patrimonios que hay de la humanidad en los diferentes países de aquí, de lo que es la América Latina, para que no se pierdan, porque muchas veces pasa igual que con el tema del medio ambiente, los políticos no se ponen de acuerdo y se destruyen muchas veces lugares que son emblemáticos de toda la vida, y bueno, pues por hacer un escaletri de tema por las carreteras o hacer una obra concreta, no les importa, ¿no? Tirar iglesias o tirar catedrales o tirar edificios históricos, ¿no? Eso es lo que tiene que andar con muchísimo cuidado, lógicamente, la UNESCO, que no se pierda pues este patrimonio, ¿no? Que muchas veces se cree, ¿no?, que es el patrimonio de antes, de los antiguos, como pasaba en la zona de los árabes, ¿no?, que se tiraban mezquitas y todo también por el tema de la religión. Esperemos que aquí no pase, y bueno, pues enhorabuena ya al invitado, y vamos a escucharle y a ver qué podemos preguntar y qué podemos aportar. Y un saludo a todos, espero que no tengan el súper calor que tenemos acá. Yo aquí estoy ahora mismo encerrado con el aire acondicionado, intentando cómo se puede pasar el día. Buen día a todos. Gracias, Manolo. Y tenemos también a nuestro director, coordinador, periodista, orquesta, Gilson Carmini, que desde esa ciudad tan maravillosa que antes llamaban de las Tres Fronteras, pero que ahora están llamándolo de otra manera, él nos pone al corriente de todo lo que está pasando en algo que tiene mucha corriente, ¿no? Que es las cataratas del Iguazú, que estás ahí cerquita de ellos. Está por arriba Foz de Iguazú, Brasil, Puerto Iguazú, Argentina, y ahí estás tú en Paraguay, en Ciudad Este, o sea, conectado con esa ciudad, con ese mundo de las tres. ¿Cómo lo llamáis ahora, querido Gilson? Ahora la región se llama región trinacional. Un saludo para todos, para nuestro invitado especial ahí en el día de hoy, historiador y escritor, ¿no? Principalmente sobre Centroamérica. Vamos a estar ahí preguntando dónde están los barcos hundidos para yo y Carlos Castañeda ir allá desbravar y sacar los tesoros, ¿no? Afinal de cuentas, sabemos que ahí se ha hundido muchísimos barcos y nosotros vamos a estar preguntando para él un montón de cosas, ¿no? Bueno, mi querido hermano Carlos, Javier Perterra, acá en América del Sur, el día de hoy, ¿no? Un día muy especial para los europeos. Por primera vez, la Embajada de la Unión Europea en Brasil celebra el Día de Europa y fue celebrado ese jueves 9 con un evento afuera de Brasilia, ¿no? El programa incluye show de drones y proyecciones de luces sobre el puente Otávio Frias de Oliveira, más conocida como la Ponte Estallada, que se encuentra sobre el río Pinheiros, en São Paulo, ¿no? Entonces va a ser un show de luces a partir de las 18 horas de local. Ahora acá en territorio brasileiro son las 13 horas con 21 minutos. Entonces daqui a poquito empieza, antes un poquito del enlace sudamericano, ese evento maravilloso que, dígase de paso, un logro fantástico de la Embajada de la Unión Europea, que por primera vez se está celebrando en el calendario de eventos del gobierno nacional el Día de Europa. Entonces hay mucha fiesta acá en Brasil en el día de hoy por ese día tan importante para nuestros hermanos europeos. Por un otro lado, mi querido hermano, Brasil se encuentra en alerta rojo por las lluvias. En ese momento acá donde estamos, la lluvia está muy fuerte y prácticamente casi todo Río Grande del Sur se encuentra afectado por esa
por ese fenómeno, ¿no?, del encuentro del niño con también otros fenómenos que se están surgiendo aún que no tienen nombre, y ya ha cobrado cientos de vidas acá dentro del territorio brasileño. También comunidades indígenas fueron afectadas por eso, y en ese momento también el pueblo uruguayo también empieza a sufrir ya con los alagamientos. Entonces es un problema serio el tema de las lluvias, y nosotros vamos a estar acá acompañando nuestro querido Lenin para que nos hable un poquito dessa história tão fantástica para nós outros sudamericanos, e principalmente que já tivemos aquelas maquinasitas de caçar ouro, não, ou caçar metales em las playas. Hemos estudado um pouco sobre esse fantástico país, não, Colômbia, Panamá e toda aquela zona ali que foi palco de grandes batalhas, e ali se hundiram navios com toneladas de ouro, meus queridos hermanos, assim que há que ir, desbravar e sacar todos os ouros que estão no fundo do mar. Afinal de contas, já os peces não fazem câmbio monetário, então que passe para nós acá que vamos fazer bom uso. Un abrazo, Javier, desde Brasil, Gilson Carmini, adelante. Muchas gracias, director Gilson. Qué maravilla lo que me comentas, que se celebre en ese país, el país de la música, por excelencia, y del ritmo, sobre todo del ritmo, pues que se celebre, y hablaremos de esa, llamémosle, efemérides, que celebra por primera vez el Día de Europa. Qué bueno es que ese gran BRIC de las grandes potencias pues se celebre. Creo que la Unión Europea está haciendo un magnífico trabajo. Yo querría también reseñar, si me permites, director, porque yo tengo aquí una grabación importante. Creo que debo ser yo el que lo ofrezca. Espero que el sonido esté bien, porque ya sabemos que el directo tiene estas cuestiones. Pero tengo un mensaje importantísimo del presidente de la Fundación Euroamérica. La Fundación Euroamérica es una organización plural, independiente y sin ánimo de lucro, me lo señalan sus directivos, cuyo objetivo principal de esta Fundación Euroamérica es estimular nuestra cooperación y el entendimiento entre instituciones, empresas y personalidades latinoamericanas y europeas. Pues bien, para fomentar estas relaciones entre Europa y América, y señalan que también desde el sector privado, sobre todo, porque las instituciones tienen también otros cauces, pues no es el presidente de esta fundación importante, don Ramón Jáuregui, hoy, Día de Europa, y para nuestros programas de radio podcast, que también, si me permite nuestro director, lo emitiremos en el enlace sudamericano, desde aquí, desde el enlace iberoamericano, queremos dar a conocer este mensaje que espero, querido director, se oiga bien dentro de mis humildes posibilidades técnicas, y entonces vamos a intentar emitirlo. Celebramos el Día de Europa porque Europa es un gran logro histórico, una unión supranacional como nadie ha hecho en el mundo. Una unión sobre la diversidad histórica, cultural, lingüística de 27 países distintos. Una unión para afrontar un futuro que solo podemos hacer juntos. Todos los estados son demasiado pequeños para enfrentarse a un mundo adverso, hostil. Un mundo demasiado bélico, demasiado desordenado, demasiado multipolar. Celebramos el Día de Europa porque tenemos que seguir construyendo esa unidad, porque tenemos que elevar nuevas plantas de ese bello edificio. Una de ellas es la relación con América Latina, una alianza estratégica, una alianza basada en acuerdos comerciales y de inversión, una alianza de socios y amigos leales ante un mundo que juntos queremos construir mejor. En ese sentido, no puedo sino lamentar que todavía no hayamos logrado firmar el acuerdo Unión Europea-Mercosur, y creo que tenemos sinceramente más responsabilidad los europeos que los países de Mercosur. Desde la Fundación Euroamérica hago votos por lograr que ese acuerdo se produzca pronto y por hacer fuerte esa relación y esa alianza estratégica entre Europa y América Latina. Como ven, es un mensaje que nos ha dedicado a nuestros enlaces, cosa que es no solo un tremendo honor, sino
que nos obliga a trabajar más, con más ahínco, con más fe en la integración de nuestros hermanos allá, pero también esta Europa que es parte de ellos. ¿Quién no tiene en España o en Portugal familia allá y en Alemania e Inglaterra? Porque recuerdo que Iberoamérica también acoge a nuestros hermanos en Norteamérica, que Norteamérica está considerado México, pero también, por supuesto, Estados Unidos, con grandísima, bueno, somos la mayoría minoritaria, los latinoamericanos o hispanoamericanos o iberoamericanos en esa gran potencia que es Estados Unidos. Por lo tanto, mayor integración entre ellos y mayor vínculo con nosotros creo que es lo que nos enseñaba don Ramón Jáuregui, un político que nació en una de las ciudades más bellas de España, en Donosti, en San Sebastián, y es un gran político que se forjó en la Unión General de Trabajadores de Rentería cuando Euskadi tenía grandes problemas de terrorismo, y fue secretario general del Partido Socialista en Euskadi en el 73, cuando, repito, se podría jugar un hombre la vida en aquellos. De hecho, a muchos compañeros socialistas de él han fallecido por la violencia terrorista. Pues bien, don Ramón Jáuregui, que fue diputado y fue concejal también del ayuntamiento y fue vicelendakari, o sea, el vicepresidente de la Comunidad Autonómica Vasca, este señor que también es eurodiputado y que por fin, después de retirarse de la política, pues ha entrado en esta fundación, que creo que ha sido un grandísimo acierto por su gran talante, excelente talante de cooperación y de fraternidad. Nos emite este comunicado porque le ha sido imposible, estaba de viaje y fue imposible tener que, claro, al emitir este programa en directo son las cuestiones que tiene, ¿no? Que a esta hora, pues aquí era difícil conseguir su entrada en nuestro programa. Muy agradecidos a su presidente y a sus secretarios y colaboradores por haber permitido este mensaje. Y yo, sin más, paso a hablar con nuestro invitado, Guidilberto Ureña Guidi, que, si le parece bien, podía comentar un poco sobre su recorrido histórico y su aventura cultural en Panamá desde que pues empezó a licenciarse en Filosofía e Historia en aquella zona, ¿no? ¿Cómo fueron esos orígenes culturales, si me permites? Y saludar a todos nuestros hermanos panameños y a nuestra audiencia de allá. Dígame, señor Guidi. Hola, buenas tardes, buenos días. Aquí tengo mi amigo Colombia, el señor Carlos. Estuve en Bogotá hace un par de años atrás. Me fascinó primero el clima, la historia, los museos que visité y quedé encantado, sobre todo en la Universidad Nacional. Me fascinó estar allí en una gira turística, pero turismo académico. Estoy en deuda por Ecuador, tenía todo listo, quiero estar allá en el Ecuador, sobre todo ver el arte barroco, que me parece que es bellísimo. No he llegado a Ecuador, pero quiero llegar. Estuve en Brasil y en Paraguay, fascinado con la parte de las cataratas, allá donde están las tres fronteras. Me daba risa porque en un lugar te pedían una vacuna, en la otra frontera decían no hagas esto. En un lugar te pedían un casco para andar en moto, pasabas un par de metros y te decían no, aquí no se usa el casco. Entonces me gustó esa triple frontera y esa triple cultura que se encuentra en esta parte del sur. En México, no te preocupes, yo pasé 3 meses en Panamá con un problema climático, a una temperatura de 35 a 36, pero ya pasó esa racha de calor. Y si estás encerrado en Veracruz, pues aquí yo lo pasé 3 meses encerrado también por el calor a 35 y 40 grados centígrados. Bueno, ¿quién más habló? El señor de México habló, la de Ecuador, la joven Rona. Bueno, muy bien, entonces estaré dispuesto a responder unas preguntas, pero en términos generales me formé como estudiante de historia. Luego me gustó más estudiar un fenómeno que aún no lo entiendo, que es el fenómeno del Holocausto, y estudiar 2 personajes que aún no los comprendemos, los historiadores no lo comprenden, no se ponen de acuerdo, Hitler y Stalin, y ese es el tipo de literatura que la gente manejo. En filosofía me paso más en literatura existencial, porque eso es lo que más
está de moda ahora mismo, las grandes preguntas existenciales, la vida, el porqué, el propósito, etc. En términos generales, eso es lo que puedo responderles. Y de Panamá, claro, les responderé algunas preguntas porque como este país tiene un fenómeno atípico. Por ejemplo, pasamos siglos y siglos bajo el, no dominio, sino bajo el dominio, diríamos, en parte de la conquista y colonización de España. Fueron siglos, nos traen la religión, la cultura, etc. Luego pasamos un siglo bajo la dominación norteamericana, que es otro problema que tenemos aquí, y ahora somos soberanos y acabamos de tener unas elecciones donde queremos restaurar nuestra democracia y realmente gana una persona de tendencia a la derecha, centro derecha por ahora. Si alguien me puede hacer preguntas, puede hacerla porque quizás puedo seguir hablando y quiero compartir otras ideas con ustedes. Pues como historiador, Roma te hablará más de literatura, porque tú también eres distinto de filosofía y también eres promotor de círculos de lectura. Pero bueno, sin duda lo que señalaste me parece muy interesante. Hay algo que me parece que debe ser reseñable para nuestra audiencia, que es que Panamá primero fue uno de los primeros trenes en la historia que fue intercontinental. Y es poco conocido porque tal vez las películas del oeste parece que señalaban que toda la costa, digamos, del Pacífico americana, o sea, lo que era San Francisco, Sacramento, en fin, la otra costa, pues que era por aquellas caravanas tiradas por caballos y con aquellos carros con esas telas normales y tal. Y realmente donde se pobló, digamos, la zona oriental de Estados Unidos fue a través de Centroamérica. Y puedes contarnos tú como historiador un poquito, señalar, porque me parece muy curioso, ¿no? Se me ocurre esto, como esos orígenes de Panamá de que ya, por supuesto, los españoles durante la época del descubrimiento, del encuentro, pues llegaron a Perú por Panamá, etcétera, y Núñez Vázquez de Balboa fue el primero que le llamó los mares del sur, que fue otro portugués, pero que trabajaba para la corona española, la que le dio el nombre del Mar Pacífico. Pero señalarte esto, ¿cómo fue esa conexión de estos dos océanos para que poblaran la costa, digamos, de Pacífico americana, sobre todo con la fiebre del oro y todo eso? ¿Sabes a lo que me refiero, no? Sí, claro. Mira, primero estamos con el dominio español, con Felipe, su reinado. Ya querían hacer un canal por Panamá. Solamente son 80 kilómetros que separa de un mar al otro. Pero claro, utilizan un versículo bíblico mal utilizado, por supuesto, que dice: lo que Dios une, a unido no lo debe separar el hombre. Exacto. Entonces, pero ¿cómo vamos a hacer nosotros una ingeniería humana mecanizada a separar lo que Dios unió? Entonces no se puede hacer, y ellos descartaron eso. Luego viene ya en 1850, donde se descubre el oro en California, en el Pacífico, y la travesía era imposible. De Nueva York a California, eso era imposible en 1850. Lo más fácil era bajar Miami, Nueva York, llegar a Portobelo, el río Chagre, venir entonces en mula. Había miles, para no decir millones de mulas cargando toda la mercancía de las personas. No había carro, por supuesto, no había coche. Todo se hacía a través de las mulas, a través del río Chagres. El río Chagres se llama Chagre, pero se llama río Lagarto porque había demasiado lagarto. Luego llegaban al casco antiguo, tomaban un barco a un vapor hasta la isla de Taboga y luego iban entonces para California. Y eso le ahorró muchísimo dinero y vidas humanas a los norteamericanos. Y sobre todo en Panamá comenzaron a llegar aventureros franceses, italianos, chinos, de todo el mundo comenzaron a llegar y se establecieron en Panamá. Entonces se produce un mestizaje cultural simbólico en la comida, en la cultura. Aparecen barrios chinos, aparecen zonas de franceses vestidos como si fueran en París. Existen las tardes o los cafés ingleses, la cultura inglesa. Entonces Panamá es un país donde cada sección o barrio tiene una impronta cultural europea, es decir, el té inglés, la forma de vestir francesa, y eso ha hecho que nuestro país sea un país literalmente de servicio o de tránsito. Las personas vienen 1 año, 2 años y luego van a su destino. Pero en 1850 empiezan a hacer eso y se hace entonces después
un ferrocarril transísmico. Luego, en 1940, teníamos otro ferrocarril a nivel nacional, pero los Estados Unidos, el Comando Sur, no quería que Panamá se conectara internamente y ellos lo eliminaron. Entonces, como tenían ya tuvieron aquí un siglo como base militar, decidieron quitar ese ferrocarril interno que teníamos. Oye, sí, yo también tengo una duda singular también. Poco conocido, Panamá perteneció a Colombia, a la Gran Colombia, y curiosamente, por el norte llegó un momento, corrígeme, que era frontera con México, porque México en un momento de la independencia había incorporado a esa área de Centroamérica que incluía Costa Rica, etcétera, y llegaba, o sea que hubo frontera Panamá, llamémosle, cuando pertenecía a la Gran Colombia, ¿no? Antes de la independencia, que debes de explicarlo. Digo, para que nuestra audiencia pues conozca un poco esas singularidades, que a mí me parecen singularidades, cualquier corresponsal que cree alguna otra, pero vamos, a mí me parece que no es del todo conocido que Panamá, cuando era Colombia, repito, tenían frontera con México. Y otra cosa, una salvedad que creo que hay que decirlo. Tú sabes que además de esa línea, digamos, para ir al Pacífico, también utilizaban el río de San Juan en Nicaragua, que era otra vía muy importante con el archipiélago aquello de las Solentimanes, que eso sí que queda más cerca. Subiendo por donde es navegable, quedaban solo 20 kilómetros para llegar al Pacífico. Todo lo demás era un río navegable. Lo del río San Juan también lo sabes, ¿verdad? Entonces, sí. Eran los dos grandes puntos digamos, donde se entraba al Pacífico norteamericano, porque como tú dices, ir de la costa este a oeste por diversos motivos, entre otros porque había muchas tribus indígenas en guerra, pues era realmente muy difícil, ¿no? En cualquier caso, era comentarte esa frontera que hubo en su momento entre la Colombia y México, y luego lo que supuso, cuáles fueron, digamos, las jugadas estratégicas para conseguir la independencia de Panamá y así los americanos conseguir ese, llamémosle, canal que habían fracasado los franceses. Ese es un momento histórico que me parece muy clave, ¿o no es así, querido Luis? Sí, muy bien. Bueno, lo haremos lo más. Primero tenemos el ideal de Bolívar de una sola América, el ideal de Simón Bolívar tener una sola patria. Luego separamos de España. Luego nos unimos a Colombia voluntariamente porque no teníamos un sistema político democrático. Entonces Colombia, como era la gran urbe donde España también tenía su dominio, luego pertenecemos allí un tiempo. Luego nos convertimos en departamentos federales. A los Estados Unidos le interesó en la zona porque, como decía, el terreno del río San Juan en Nicaragua era viable para los intereses norteamericanos y sobre todo los intereses geopolíticos de ellos y también los intereses militares de conquista del cono sur. Luego hay un problema en Nicaragua. En Nicaragua constantemente hay temblores, sismos, y eso decía que no se puede construir un canal porque en un momento un sismo, terremoto, iba a destruir toda la obra. Entonces por eso se quedan en Panamá y presionan a la élite rica, o la casta económica o la aristocracia panameña para que hagan un negocio con las grandes firmas interesadas, porque detrás de esta independencia y separaciones hubo intereses económicos de Nueva York, la Bolsa de Valores de Nueva York, que algunos historiadores no están de acuerdo. Luego hay intereses franceses también que quieren recuperar las acciones que habían invertido en la construcción del canal francés, que fue un fracaso, porque traen maquinarias para nieve, traen vestidos para nieve, y cuando llegan a este país con tanta calor, fue un desastre. La compañía francesa estaba en quiebra, entonces los franceses quieren vender sus acciones y Estados Unidos está interesado, las compra en $40 millones, inmediatamente gestiona una separación sin derramamiento de sangre y quedamos bajo la tutela o el paraguas de los Estados Unidos desde 1903. Así te lo cuento grosso modo. Pues una síntesis bastante aceptable para la dificultad que era, ¿no? Esto da para varias clases, ¿verdad? Discúlpame. Tenemos a Romna que siempre inquiere. Roma Moreno es muy
Roma Moreira es muy acertada en sus preguntas y creo que querría comentarte algo. No sé, Roma, me parece que tienes la mano virtual levantada. Por supuesto, adelante, Roma, mi querida Roma. Bueno, primero, ¿cómo estás? Soy Rogna Moreira, soy escritora, poeta, así que a la orden. Y cuando quiera venir a Ecuador, pues está bienvenido, me avisa y hacemos un tour. Algo que le recomiendo que haga es que visite la capilla del hombre, que fue realizada su gestor por Guayasamín, uno de nuestros pintores maravillosos aquí en Ecuador, así que tenemos mucho que conocer, así que es bienvenido. Quería hacerle una pregunta. ¿Quiénes van a estar en el Festival de Centroamérica del 2024? Aquí está un bonito eslogan que dice: Panamá, el lugar del encuentro de la literatura e historia iberoamericana. Así que cuénteme de ese evento maravilloso que me interesa mucho y a todos quienes estamos aquí. Gracias primero por la invitación y además la felicito porque es escritora. Yo le digo a mis estudiantes, yo hablo mucho, pero escribir es un arte y respeto a las personas que escriben, porque eso es, para mí diría que es un verdadero talento, un verdadero don. Mira, y una hazaña. Sí, es una hazaña. Y ser poeta todavía doblemente, porque un poeta ve la luna, inmediatamente se inspira y te hace un poema de 6, 8 estrofas allí. Ven una cuestión, digo, pero esta gente tiene un don especial, porque ven algo, una mariposa, inmediatamente hacen un poema de la mariposa alada. Gracias. Sí, mira, del encuentro no tengo realmente toda la información como de que estará. Es el escritor Sergio Ramírez. Él sí va a estar en la Academia de la Lengua, que me invitaron a la conferencia que él va a dar, pero no tengo otros invitados, los otros cianistas, los músicos. Solamente sé que estará también Rubén Blake, pero no tengo los datos para informar en este momento. En esto sí estoy en deuda con ustedes. Solamente Sergio Ramírez sí está confirmado y sé que estará con nosotros. Pero se trata sí. de qué tipo de artistas: arte, cultura, escritura, poesía. Es como, por ejemplo, clínicas. Los músicos, por supuesto, los del jazz tendrán sus momentos de algunas clínicas de jazz. Los escritores irían a la Academia de la Lengua a exponer algunos cuentos o algunas ideas de sus últimos libros, pero eso es así en términos generales. No es como un congreso, no va a ser como diríamos como un lugar así donde van a venir un seminario de 48 grados, no, sino en diferentes áreas. Querida Romna, mira, como yo tengo delante el ordenador y además, como bien sabes, este programa se titula que Panamá como lugar de encuentro de literatura e historia, pero con una especial ocasión me pareció anticipar este encuentro de Centroamérica Cuenta, que es pues una gestión literaria en torno a lo que supuso la fundación del nicaragüense Sergio Ramírez, que fue el que inspiró este encuentro. Y yo quisiera decir a nuestra audiencia que si entran en la web, pues, y ponen Festival Iberoamericano de Centroamérica Cuenta 2024, pues serán muy precisos. Sergio Ramírez, repito, es escritor nicaragüense por excelencia, fue el que relanza todo este aspecto. Pueden encontrar esa programación que si quieren, o si tú ves, pues la podemos compartir. Pero en cualquier caso faltan pocos días, del 22 al 26 de mayo en Ciudad de Panamá. Y yo animaría a la gente que tiene pues inquietudes literarias o históricas que se unieran de alguna manera a este gran encuentro de Centroamérica Cuenta. No quiero entrar más en detalles porque estamos hablando con nuestro invitado, y si alguno de nuestros corresponsales que está más cercano habla sobre este festival, lo que supone pues que 50 voces, dice aquí, de la literatura, del cine, de la música y del periodismo de 15 países de la región, pues en esta edición que está dedicada, y eso es importante señalar, Romna, a Claribel Alegría, poeta, narradora, ensayista y traductora nicaragüense salvadoreña, Premio Reina Sofía de Poesía en el 2017.
y en ocasión del centenario de su nacimiento, a Claribel Alegría se le dedica esta edición de Centroamérica Cuenta. Esto es un poquito por encima de lo que querría decirlos, que ya lleva pues 12 premios Centroamérica Cuenta en su carátula. O sea, ya está muy consolidado. Y está el programa aquí, del miércoles a todo el programa, lo estoy viendo ahora repito, la página de centroamericacuenta.com. Desde talleres de periodismo para podcast, que está impartido por un argentino, Eliezer Budasov, y la Biblioteca Nacional de Ciudad de Panamá, hasta un encuentro de novelistas. La Academia Panameña de la Lengua tiene un programa preespecial, en fin. Aunque nuestro invitado es un poco anticiparlo, yo quería ponerlo como disculpa para que él pues hablara de lo importante que era el encuentro que supone Panamá en historia y literatura. Yo creo que es sin duda es el país, el ombligo del mundo, digamos, porque por ahí pasa ahora todo. Don Gilson Carmini, querido director, usted manda, me pide la palabra, se la concede. Bueno, mi querido hermano, estamos escuchando muy atentamente la historia, ¿no? La historia del Canal de Panamá. Yo no sé por qué lado se perdió la historia, pero los oyentes están diciendo, dile que continúe contando la historia del oro, cómo se construyó el puente, quién pagó todo eso, ¿no? Que cuente para nosotros. Entonces, bueno, ya estamos pasando la mensaje ahí. Eso era la mensaje. Un abrazo. Gracias por tu pregunta. Primero, les cuento usted habló sobre los barcos, los corsarios, los bucaneros, los piratas, que claro, venía el oro del Perú, del Cusco, venía la plata de Bolivia, de Potosí, llegaban a Panamá, iban en mulas otra vez para el Río Chávez, luego llegaban a Portobelo, y en el Caribe están los piratas, por supuesto, y se hundieron muchos barcos. Por ejemplo, yo he encontrado, a ese que ido a Portobelo, botellas, decían por ejemplo Inglaterra, cerveza tal, 1700 y algo. O sea, las botellas de cerveza antes eran botellas de un vidrio grueso y tenían la fecha en la ciudad de Inglaterra, de Liverpool, a veces decía Londres. Tuve bastante botella. Después, como que los coleccionistas las llevan. Me encontré también tazas, monedas, constantemente encuentro, pero no me he encontrado jamás ningún barco, ningún velero hundido. Personalmente en las playas a veces he encontrado unas botellas por allí de estos piratas que hundían estos barcos y tenemos de eso. Entonces, del canal, la construcción obviamente los Estados Unidos lo hacen en un tiempo muy breve, por supuesto. Ya tenía la experiencia del canal de Suez. Luego la ingeniería norteamericana está a la vanguardia. Ya en 1900 comienza la construcción y ellos lo construyen, y para algo de la historia solamente daban a Panamá $1 millón por el uso del canal. Tenían ellos 70 kilómetros de la ciudad de Panamá, en el centro de la ciudad. Tenían bases militares, que de ahí tenían el Comando Sur, tenían también la Escuela de las Américas, tenían centros de espionaje, la CIA tenía radares por todas partes para controlar todo lo que el problema de la guerrilla y el problema de las dictaduras que había en América Latina. Entonces, era un centro militar, por supuesto. Existía en la zona del canal dos tipos de pago. Las personas blancas norteamericanas, europeas, cobraban en dólares y en oro, y los negros, los latinos, cobrábamos en otro tipo de moneda de menos valor. Yo, por ejemplo, cuando estaba joven, fui víctima de esa discriminación. Para jugar tenis en una cancha en mi país, jugar tenis, yo tenía que esperar que los del Comando Sur o los soldados norteamericanos jugaran tenis y después yo podía entrar. Si yo decía, nos vamos a jugar de 3 a 6 de la tarde, ustedes como panameños tienen que esperar a las 6:30. Y esa segregación la viví en muchos lugares, ¿no? Hay zonas donde yo no podía entrar. Y ya, hermano, una curiosidad, ¿no? Mucha gente habla de Panamá, ¿no? Y habla principalmente de esa selva que es intocable, ¿no? Nosotros sabemos que hay una parte que está ahí saliendo de Panamá para cruzar para el otro lado, que hay una selva que prácticamente no fue explotada, ¿no? Porque tiene muchísimo relieve, tiene mucha dificultad.
¿Qué hay ahí de Estados Unidos de esta época, ¿no? Porque mucha gente dice que ahí se construyeron cosas y que por eso hasta la fecha de hoy, hasta mesmo para los migrantes, que son personas que usan caminos alternativos diversos, es imposible pasar por esa región. ¿Qué tú sabes a respecto de eso? Tú que eres historiador ya debe ter dado-se con alguna historia ficticia o real sobre eso. Muy bien, Panamá, como es tan chico, solamente son 100 kilómetros de ancho y 700 kilómetros de largo. Es un país sumamente pequeñísimo. Entonces, los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial hizo bases militares en todo el país, en islas, en todas partes había bases militares. Habían bombas que ellos inclusive ponían allí. Hay islas en el Pacífico nuestro que hay áreas que no se pueden llegar porque todavía existen bombas que cayeron allí o que dejaron los norteamericanos. Entonces en el Darién tenían ciertas bases militares y a la selva que es tan tupida, porque ellos no deseaban el tráfico de Sudamérica hacia Panamá, entonces tenían eso con bases militares allá, pero cuando ya se van del país en el año 2000, ahora quedó la frontera libre, natural, pero la selva en sí, lo que es los animales, la lluvia, impide que las personas lleguen y constantemente mueren cientos y decenas de personas en la selva del Darién, porque se llama el tapón del Darién. Ningún gobierno ha querido abrir la trocha o la frontera para llegar a Colombia por el temor a la avalancha, dicen, según ellos, de la gente de Sudamérica que acabarían con el país. Entonces, esa es una de las razones por la cual los Estados Unidos siempre protegen esa zona para evitar la inmigración del sur. Gracias. Pues muy bien. La selva de Darién realmente es impresionante y bueno, tal vez tenga esos motivos que tú señalas. De hecho, es el único lugar, creo entender, donde la carretera interamericana pues se corta, ¿no? Por todo lo demás une el continente de norte a sur, ¿no es así, querido? Sí, pasas por un lugar de Machepo, Cañita, Agua Fría, y ahí termina todo, y ya para llegar al Darién, La Palma, se da el desembarco, y las carreteras están en pésimo estado porque es humanamente difícil transitar. Son horas en esa selva y no es fácil sobrevivir. Hay algo que señalabas que, bueno, yo hice el recorrido de un lado a otro, son 80 y pico kilómetros, pero comento que el fundador de 1519 de la Panamá Vieja, ¿no? Pedro Arias Dávila, ahí me parece que lo llama es Pedrarias, ¿no? Pedrarias, sí. Sí, yo creo que Panamá, y eso es hincapié de integración y de cosmopolitismo, porque curiosamente, y debemos de señalarlo, y amplía lo que intento decir es, ahí había chinos, porque para el ferrocarril y para el canal pues se incorporaron muchos chinos que luego fueron y se expandieron y probablemente fue la mayor llamada de Asia en aquel entonces, pero también anteriormente a lo que fue la gran, digamos, mezcolanza que supuso el aviso del canal de Panamá, primero por los franceses y luego por los norteamericanos. Quiero darte a entender que sin duda hay un lugar cosmopolita donde se fundieron todas las razas de Asia y tal, que fue no solo Panamá, cuando la construcción del canal, los dos, en la francesa y en la americana, la primera no pudo conseguirse finalizar, pero sino cuando era lo que tú dices, Portobelo y demás, era el lugar de encuentro del oro y la plata que venía de Perú, de incluso de Colombia, pero también era el lugar donde la flota española esperaba para, junto con la de Cartagena, ir a La Habana, y esas tres flotillas, digamos, se convertían en la gran flota que atravesaba el Atlántico con carácter, digamos, periódico. Pero en Panamá convergían toda esa área pacífica, y a mí me parece que ya entonces el cosmopolitismo era tremendo, porque recordamos a nuestros oyentes que venía productos de Filipinas, de Manila, que a través de México también engarzaban, y con Panamá hacia Perú, y la plata de Perú también viajaba en ocasiones a Manila. ¿Es cierto, estoy yo soñando, que Panamá era una ciudad, un puerto, llamémosle, tremendamente cosmopolita ya todo? Así es, mira. Primero, en 1519, el 15 de agosto, se funda la nueva ciudad por Pedrarias. Iba a ser primero en el Darién, pero la selva no hizo que la capital fuera allá. Luego se trasladan a Panamá, cerca, por supuesto, del mar.
ya en 1513 Vasco y Galo descubre lo que se llama el Mar Pacífico, y tenemos una población nativa de indígenas, varios grupos étnicos. Luego, cuando vienen ya los españoles, traen una cantidad viene el tráfico de negro. Tenemos entonces lo que se llama el encuentro de tres mundos: el mundo negro, el mundo europeo blanco y el mundo indígena. Entonces, en Panamá estaban los tres grupos. Luego viene ya en 1860 una avalancha de chinos. Luego vienen de otras naciones, y hoy Panamá es un crisol de grupos étnicos. Es una mezcla. Aquí nadie puede decir soy blanco, negro, nativo. Todos tenemos una mezcla. Familias europeas, por ejemplo, también tengo la historia, por ejemplo, Ureña, que es mi apellido. A mis familiares, según un libro que encontré de historia, vino un barco de Galicia con no sé cuántas personas, se hunde por pedacito en la región de Azores, en el sur, y de ahí ellos se quedaron entonces en esos pueblos de la provincia de Los Santos, y esa población todos tienen un perfil que parecen gallegos o no sé si asturianos, pero sí eran un barco que venía a explorar. Toda la población se queda entonces aquí en el sur de Los Santos, y así se poblaron todos estos países, ciudades. Si alguien dijo, y ahora le voy a ceder en breve la palabra ahora mismo a Roma, porque tú tú que eres del ámbito de la literatura y de historia, nadie mejor que ella para comentarte los asuntos. Solo se me ocurre decir que, bueno, pues el mestizaje, sin duda, de esa magnitud, pues es otra grandísima seña de identidad. Ningún continente más mestizo que el continente latinoamericano, y tal vez pues se deba también un poco a nuestra cultura, ¿no?, de querer entroncar. No eran colonias propiamente, sino desde el inicio, empezando, por Cortés con Don Malinche, pues incorporaron esas culturas diferentes a la propia genética. Había un claro mestizaje. Comenta, Romna, lo que veas pertinente, porque bueno, en esta cultura mestiza todo el mundo en democracia debe tener su mestizaje cultural también. Romna, dinos desde Guayaquil qué te parece lo que nos está contando nuestro historiador. Bueno, interesante, sumamente interesante, pero yo me quiero saltar. Estoy interesada en saber qué es el trabajo del holocausto que hace él. Imagínate algo que pasó tan terrible en esa época donde murieron tantos judíos europeos. Quiero saber qué es lo que hace, cuál es el trabajo que él hace sobre el holocausto. Gracias. Mira, yo generalmente doy clase de historia moderna, y me puse a pensar hace como 10 años por qué Europa, sobre todo Austria y Alemania, países que estaban en la vanguardia en la ciencia, la tecnología, la cultura, cómo pudieron seguir una idea de Hitler, y también cómo la Rusia zarista pasa de un día a otro con Lenin, Trotsky y Stalin. Entonces me puse a estudiar ese tema hace 10 años, y sobre todo la literatura, porque una de las cosas que he aprendido es que uno aprende historia de un país a través de los escritores. Entonces me puse a leer todo cuanto encontré en mi camino sobre el holocausto, y aún no encuentro la razón. Ningún historiador lo dice por qué Hitler hace este holocausto, lo que yo llamo la Shoah, y mueren esta cantidad de millones de personas, igual que en la Unión Soviética. Como una idea, un pensamiento de un partido pudo controlar una nación por más de 70 años. Entonces, eso me ayuda, porque en mis clases generalmente imparto historia moderna y contemporánea, y eso se lo explico a los estudiantes, y consigo bastante material, libros de esos temas a través de que me regalan algunas veces, o si no los compro de mi bolsillo para promover la literatura de ese tema, porque les digo a los jóvenes, nunca más, como por una idea, por un pensamiento, por una ideología, hubo tanta muerte, tanta violencia. Entonces el mensaje que les transmito a ellos es cuidado con las ideas que siguen, porque los ideólogos, por supuesto, están buscando materializar algo en la mente de los jóvenes, y eso es el mensaje que le transmito a ellos. Nunca más un holocausto. Claro que se ha repetido aquí el caso de los bosnios, el caso de los tutsis en Uganda,
y siempre hay, ahora creo que está pasando el caso de con Israel y Gaza, entonces esos genocidios también que son peligrosos. No, muchas gracias. Y eso justo era la otra pregunta que te iba a hacer, que ¿cuál es el mensaje que tú le estás dando con esas investigaciones de Holocausto a tus estudiantes? Porque eso es lo básico, ¿no? Poder orientar a todos estos jóvenes que están con un abanico de redes sociales distintas, buenas, malas, y que no sabemos utilizarlas, y que haya una persona en tu caso que explique exactamente cómo es y dejar ese mensaje maravilloso, nunca más, porque eso es lo que tenemos que hacer los escritores, los que estamos inmersos en la difusión, en el periodismo o la difusión de nuestro pues se podría decir grito, ¿no? De basta de tanto genocidio, de basta de tanta muerte, de tanta arbitrariedad, porque es lo que está pasando en esta época, de que hay guerras, de que hay matanzas y seguimos en un mundo que sin hacer nada, ¿no? Y tu aporte es valioso porque estás educando a chicos que van a ser los adultos, que van a estar en el próximo mundo, ¿no? Así que muchísimas gracias por tu explicación. Sí, bueno, le agrego lo más, el mensaje siempre le digo, respete las ideas, los pensamientos de otras personas. Cada uno de ustedes debe tener su propio criterio, su propio pensamiento, su propia idea, pero debe respetar. Si algo no le gusta, usted respételo y siempre con argumentos, ya sean históricos, racionales, puedes combatirlo, pero no con la violencia ni con golpe. Entonces, y como ha ocurrido en la historia de la humanidad, los escritores son las personas perseguidas por todo dictador. Entonces, el caso de Chile con el caso de Pinochet, con Hitler, con Stalin, siempre la letra ha sido perseguida. Los escritores, los poetas, inclusive que usted es poeta, el caso de Boris Pasternak, que Stalin tampoco le permitió buscar el premio de literatura. Entonces, porque los intelectuales o los escritores y los poetas son los que están número uno en la mira de los dictadores, porque la pluma cambia el pensamiento de una sociedad. Entonces, y las ideas son peligrosas y el sistema de gobierno a veces no quiere que tus ideas se divulguen, por lo tanto hay que silenciarlos. Pues nuestro historiador Guidilberto Ureña, de origen por parte de algún antepasado del norte de España, probablemente gallego, vasco, por Ureña, que está en Panamá y nos está haciendo un homenaje histórico con discreción y con amabilidad. Sabemos que en la historia de Panamá hay momentos muy difíciles, porque claro, era un lugar, como ocurría con Nicaragua, donde los intereses imperiales de aquel entonces pues confluían, ¿no? Los ingleses, los españoles, los norteamericanos, los franceses. Pues curiosamente esta Panamá, que tenía una gran razón, y ahora que se nos está acabando el programa, aprovecho para que animarle a que nos siga ilustrando sobre su historia y literatura. Es el lugar de encuentro de los mundos. Panamá es donde los mundos se abrazan, ¿no? Es un poco el corazón de lo que representa América. Entre esos océanos que abrazan a toda América, es un puente de sueños y esperanzas, ¿no? Yo que he estado en esas aguas que confluyen y cómo pasan los barcos casi, realmente dan más rasponazos que yo cuando entro en el garaje con mi coche, algunas veces, sobre todo por la noche, ¿no? Pues esas aguas que acarician la piel de todos esos continentes americanos tan maravillosas. Y tiene montañas, ¿verdad, querido? Sí. Cuéntanos eso de la zona montañosa de Panamá, porque la gente debe creer que es llano. Pues no, dígame. No. Tenemos un corredor marítimo, por supuesto, donde en el mes de junio y agosto vienen las ballenas del norte que van hacia Chile, el Chile hacia Alaska. Entonces las ballenas jorobadas pasan muy cerca de Coiba, las islas de Pedací, y la gente viene a ver las ballenas jorobadas ahora en julio. Lo otro es el corredor también de mariposa y corredores de animales de Colombia que pasan por la Serranía Central, pasan para Centroamérica, o sea,
pasan por la serranía del Mamoní, pasan luego Chiriquí, Boca del Toro y luego siguen para Centroamérica, los jaguares. Una pregunta, correcto, es que fue el lugar, la gente no lo sabe y yo no lo sabía, que es que hace unos milloncetes de años, vamos, hace cientos de años, miles, en la prehistoria, que Panamá estaba en Norteamérica dividida con Sudamérica y fue el lugar del nexo de toda esa fauna, ¿no? ¿No es así como prehistoria? Sí. Geológicamente creo que de 3 millones de años, creo que una de las tantas fechas que han puesto, fue la última en unirse, las masas tectónicas, lo último en unirse fue Panamá, entonces ya se unieron esta masa y que este istmo tan pequeño es donde configuran estas 3 áreas, la del Centroamérica, el Sudamérica y el Caribe, que es lo que unió estos mares. Pero es algo, la cantidad de aves... Oye, la cantidad, también me llama que en cada esquina yo encontré ese mestizaje que va desde la música, porque es curioso, Panamá tiene un mestizaje de música que creo que no lo tiene nadie, pero también de la gastronomía, porque elige temas de Perú, de Guayaquil, por cierto, el sombrero Panamá, decirle a nuestra querida Roma, que Moreira, que el Panamá, que es mentira, que venía todo de Ecuador, cuenta, oye, por lo menos vamos a ponerle una medalla a Ecuador, quitársela a Panamá. Oye, pero digo, y bueno, aquí también tenemos avistamientos de las ballenas jorobadas y es maravilloso, es más o menos por junio, julio, así que es encantador ver la naturaleza y los animales y todo este avistamiento. Sí, pero además de las ballenas, os le pusieron el nombre que hacéis en Ecuador con la materia prima de Ecuador, en Panamá, ¿o no es eso así, querida Ronda? Bueno, eso sí, pero ya se está haciendo difusión con esto maravilloso que tenemos con la tecnología, pues ahora estamos ya difundiendo que nuestro sombrero de paja toquilla es originario de Ecuador y es solamente una marca que se hizo mundial, pues lógicamente porque fue difundido y fue distribuido por todo el mundo, pero ahora ya tenemos Ecuadorian Hat, hay una empresa en donde ya está promocionando con nuestra propia marca, así que bellísimos. Algún día pues que vengan, les tendré los originales sombreros de paja toquilla que ahora los están pintando nuestros artesanos con las banderas, con plumas para nosotros los escritores, con plumas y con con las cosas turísticas emblemáticas de nuestro país, así que es maravilloso. Eso es un gran patrimonio de Ecuador. Oye, decía nuestro... Sí, Ecuador, el sombrero es de Ecuador, eso solamente se tomó el nombre, pero el sombrero es ecuatoriano. Lo que sí tenemos aquí en Panamá son las molas, que son muy auténticas de las aborígenes de Cunayala o de San Blas, que ellas sí hacen las molas, que son bellísimas también en los vestidos. ¿Qué son las molas? Sí. Las molas son como... Bueno, vamos a llamarlas como pepitas de multicolores que se unen y te hacen ciertos animales, ya sea un pescadito, ya sea un pájaro, y eso te lo colocas en el cuello. Quizás a través de Javi te mandaremos una foto, que son las molas que se usan en los vestidos, son muy elegantes. Sí, oye, tú comentabas algo simpático que se me acaba de ocurrir, que Felipe II en su sabiduría dijo, refiriéndose a no poder realizar el Canal de Panamá no solo por motivos, digamos, de infraestructura o económicos. Felipe II, tú lo has dicho, que dijo que lo que Dios ha unido no lo debe separar el hombre, y Panamá y los panameños con su canal cumplieron esa profecía, porque unieron a los mares, a las culturas, a los corazones y a las razas. En el fondo el problema no era el canal, Panamá unió mucho más allá que esto, ¿no? Y yo que fui ahí a Ciudad de Panamá, me llama la atención ese cosmopolitismo tremendo, ¿no? Porque yo creo que es la ciudad de Latinoamérica que tiene más rascacielos, o no, ¿o estoy equivocado yo? De Centroamérica sí, como Panamá se dedicó al servicio bancario. Imagínate, tenemos 100 bancos, con eso te digo mucho, un centro financiero internacional. Tenemos también como todos el tráfico marítimo, las navieras internacionales tienen su oficina en Panamá, y eso ha hecho que seamos una Singapur de aquí de Centroamérica, o sea, un centro ha hecho una ventaja. El Producto Interno Bruto aumenta gracias al sistema de servicios, pero el interior, lo que es la agricultura,
no se ha desarrollado porque nos hemos dedicado solamente al turismo y al servicio. Y eso es una parte que nos ha dañado como país. Dependemos mucho del servicio ajeno. Atienden, querido Widilberto Ureña, estamos acabando ya el programa en breve y yo quisiera que si alguno de los corresponsales pudiera hablar de literatura, historia o cualquier otra cuestión, lo planteáramos, o tú también, Willy, cualquier asunto que veas tú que debe ser matizado en torno, pues te habló muy bien lo del Holocausto, pero tú fuiste docente 30, te llevas casi mucha, aunque eres un hombre joven, debiste de entrar en la docencia muy temprano. Coméntanos algo de tu carrera docente y esa promoción cultural que haces, incluso de ese círculo de lectura que has fundado, un poquito esta labor pedagógica, cultural que tienes personalmente, quiero decir, más biográfico que histórico, ¿no? ¿Nos puedes comentar algo para nuestros oyentes? Sí, empecé la adolescencia muy joven, teníamos 20 y algo de años, entonces comencé más con filosofía y luego me dediqué a la historia. Después hice hace también ya 30 años el círculo de lectura, o sea que de mi biblioteca personal le presto a los jóvenes, a las personas libros, nos reunimos luego, solo lo he leído y así hemos trabajado por 30 años. Cuando vino la pandemia tuvimos que hacerlo virtual, pero después ahora lo hacemos presencial y es una forma de motivar a una persona de 13, 14, 15, 16 años a leer y sigue leyendo por siempre. De todos los que han empezado conmigo a los 13, 14 años, ya son médicos, ingenieros, tienen posgrado y siguen todavía con la cultura de la lectura. Ese es un legado que les puedo dejar a ellos. Pues don Carlos Castañeda me parece que quiere también comentar algo sobre este tema. Dígame, don Carlos, desde Bogotá. ¿Cómo no, Javi? Quiero hacerle una pregunta, pero antes, como retrocederme en la historia, ya ahorita hablaron sobre los sombreros de Ecuador, de las ballenas que también aquí pasan por el litoral pacífico. Eso aquí es una fiesta incluso ProColombia y todas las agencias de viaje con anticipación difunden que las ballenas ya se prestan a pasar por el Pacífico colombiano y eso es totalmente una cosa maravillosa. Pero quería detenerme en lo siguiente y retrocedo a la historia, porque yo leí hace mucho tiempo y no me quedó claro sobre cómo argumenta que la leyenda negra, que es muy que se difunde mucho, contribuyó a la extinción del Imperio Español y qué efecto tuvo esta narrativa en la voluntad tanto de los españoles como de los americanos. Muy bien, sí, como existe la leyenda negra y la leyenda blanca, los dos grupos, por ejemplo, el grupo anti-español que nos tuvo el genocidio, la matanza, etc. El otro grupo que gracias al Imperio Español tenemos la lengua, la religión, la cultura. Y con el norteamericano igual, el grupo que habla que Estados Unidos querían sus bases militares, imponerlo, otro dice que con su cultura nos da. Entonces siempre vemos esos dos extremos. Lo que yo he visto, que las dos cosas eran necesarias, o sea, es necesario saber que existió, por ejemplo, una conquista, una colonización que trajeron enfermedades, virus, gripe y hubo muerte, pero también vino la parte cultural, lo que se llamaría la civilización, aunque había civilización en América, por supuesto, pero vino esa tecnología o la técnica europea que no la conocíamos, en el arte, la literatura, la educación, y entonces se logra hacer o tener lo que tenemos hoy, gracias a ese encuentro de dos mundos. Si no hubiese pasado ese encuentro, creo que hoy fuera otra historia, pero siempre se habla de la leyenda negra, que críticos lo ven como todo malo y otros lo ven todos buenos, pero la leyenda rosa, en otras palabras, hay que ser equilibrado en la historia y ser objetivo. Pues no sé si alguien querrá comentar algo, o el propio
invitado, si quieres comentar un poco, que llama aquí el minuto de final para comentar algo, Roma, dime tú lo que me parece que estás levantando la mano virtual. Bueno, yo quería comentar rapidito algo que tuve la oportunidad en febrero de estar en la Ciudad del Saber en Panamá, así que hubo una organización hizo una entrega a las embajadoras de la paz. Bueno, lamentablemente no pude ir porque de $400 que tenía el pasaje, a los 2 días me subió 800 y me dejó con las maletas hechas. Algún día he de regresar a Panamá, he de ir, así que tuve la oportunidad de conocer, tengo familias allá, así que será la próxima vez que esté visitándolos y poder conocer esa maravillosa ciudad, maravilloso país, perdón. Gracias, le esperaremos. Pues aquí tendremos puentes, enlaces y sobre todo afectos que creo que es lo que realmente, y confianzas, afectos y confianzas es lo que construye todo lo demás. Sin confianza no puede haber ni empresas ni instituciones. Y yo querría señalar primero, antes de despedirme de nuestro Humberto Ureña, Willy, señalar que debo estar muy agradecido personalmente, a don Ramón Jáuregui, porque nos ha enviado este mensaje de la Fundación Euroamérica, que está cumpliendo 25 años y que creo que deberíamos de tener un programa para esa fundación, que está, por ejemplo, señalando, ya digo, desde un ámbito independiente, que sin ánimo de lucro, pues seminarios tan importantes como, dice, un año después de la cumbre de la Unión Europea con la CELAC latinoamericana, y dice, pues conferencias tan señaladas como cuáles son los retos para que ambos mundos tengan mayor prosperidad. Están con desayunos, coloquios con personajes muy por ejemplo, el secretario ejecutivo adjunto de la CEPAL o el vicepresidente primero del PRISA, que es el mayor grupo de prensa, o el director para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior. Quiero decir, desde una óptica muy seria, lo que veo aquí es que va a tener en breve un Congreso Iberoamericano de Ingeniería y Tecnología. Pues esta Fundación Euroamérica, de la mano de Ramón Jáuregui, pues nos ha brindado este mensaje que debemos de sentir como ejemplo, pues este mismo programa. Yo solo se me ocurre decir, para terminar, y agradeciendo a nuestros corresponsales y a Willy Ureña, pues que Panamá nos susurra, con un poco de alegría, ironía y de lírica, que es el abrazo de los dos mundos, que Panamá es la risa de los dioses que no supimos entender, es un mestizaje que desafía las olas de los dos océanos y sus montañas, y que es el crisol, como dijo nuestro invitado, donde las razas se funden en un sitio estrechito, pero que es el puente que une lo que nunca debió de estar separado. Veremos retomar ese puente también desde nuestro programa. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el Enlace Sudamericano hoy por la noche, o en su defecto en el próximo Enlace Iberoamericano todos los jueves. Gracias a nuestra audiencia. Gracias. Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa radio podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tenderemos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org.